Bienvenido, David, ¿cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar aquí una vez más. Un placer, de verdad. Hoy, hoy, David, vamos a hablar de una mentalista rusa, una pieza que fue clave del Mm. Ejército Rojo durante la Guerra Fría, ¿no? Sí, 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 y incluso antes también. Fue una heroína en la Segunda Guerra Mundial y bueno, y sobre todo es una de estos personajes que yo creo que es un referente quizás dentro de la mundo de la parapsicología o uno de estos sujetos que yo me acuerdo cuando le pregunté a Manu dónde ponemos siempre el punto de vista de la pseudociencia o dónde empieza la ciencia o cuántos casos son falsos o cuántos son verdaderos, cuáles son los que debemos de fijarnos, ¿no? Que son aquellos que son tan escasos en los cuales pues podamos tener dudas, ¿no? O sea, no sé si me explico. Lo que quiero decir es que hay gente que es creyente, que no es creyente en el mundo de la parapsicología o poderes parapsicológicos y todo esto. Y bueno, ahí la ciencia estuvo una época que entró mucho, ¿no? Entonces yo le pregunté a Manu en qué casos hay que fijarse para saber si hay algo de verdad. Y Manu, como siempre dice, igual que decía en la película de Luces Manu, Rojas, perdóname, David, Manu, sí, Manu Manu, es confianza, Manu Carballal, Manuel Carballal, para evidentemente. dejar claro de quién estás, a quién estás aludiendo. Sí, bueno, aludo a él porque esta investigación sobre Nina Kulagina pues me baso en el ojo crítico y en el último libro también de investigación PSY de Manu, que es maravillosa, que es una historia a lo largo de las investigaciones parapsicológicas, entre ellas se dedica también a Mina Kulagina, pero bueno, era un extracto que sacó del ojo crítico de hace ya algún tiempo. Yo le pregunté a Manu en qué casos debemos de fijarnos que pueda haber algo, ¿no? Y él me dijo, me nombró dos. Me nombró dos. Mónica Nieto, y que igual otro día podemos hablar de ella, que también es fascinante. Y Nina Kulagina, que no la investigó en primera persona, pero bueno, tuvo mucha información y tenía muchos documentos y mucha historia sobre ella. Y la verdad es que incluso buscando por internet es uno de esos personajes que se habla mucho, pero en realidad se sabe poco. No, no hay mucha profundidad de ella, ¿no? Y yo creo que es un personaje que consiguió algo que no consiguió ningún otro parapsicólogo yo qué sé, o gente que tenga poderes o tal, o tarotistas o mentalistas o gente con poderes, que es ganarle un juicio a una revista científica, ¿no? Oye, solamente por eso ya tiene Bueno, mérito, ¿no? aparte de eso, como he mencionado yo al principio, hay que tener en cuenta que esta mujer trabajaba para el ejército Mm. ruso para intentar, en esas sesiones que ella hacía, recabar información sobre los Estados Unidos. O Bueno, sea que ahí hay no, mucha. sí, pero no estamos hablando de alguien a lo mejor, no sé si a lo mejor ibas a desmentir lo que yo te estoy diciendo, pero no estamos hablando de alguien que haya pasado desapercibido a lo largo de la historia solamente en el plano parapsicológico, ¿eh? Claro, ahí está el tema. Como diré, esta investigación, que nosotros hicimos un programa también en Clave 45 en profundidad, y he recopilado mucha información de ahí. ¿Cuánto hay ahí de utilización o de que verdad tenía poderes o de propaganda? Que la utilizó, igual no tanto el ejército, sino como la KGB o el mundo científico de los rusos, o realmente fueron engañados. Es que de hecho ahí no te puedo decir una respuesta porque realmente ahí está el dilema del programa de hoy. Yo puedo dar algunos datos, puedo dar alguna parte de la información, pero nos faltan muchas piezas, ¿no? Es una investigación inacabada y no concluyente, evidentemente, que esto es parte de, claro, el misterio, si fuera concluyente dejaría de ser misterio, ¿no? También. Pues dime, dime. Y yo estaba pensando, ¿no? Porque esta mujer luego, recuerdo que en 1970, no es que yo tuviera edad para recordar lo que había leído en la publicación que salió en aquella época, pero sí, posteriormente, en la década de los 80, yo leí que en 1970 esta mujer había como una especie de desmentido, ¿no? Porque se dijo que era ama de casa y que estaba alejada precisamente de las armas, Mm. pero también se afirmó en aquella publicación, quiero recordar, que había detenido con la mente los latidos del corazón de una rana. Estamos hablando de una cosa, yo, aunque suene un poquitín así graciosillo, pero me parece extraordinario que tenga esa Claro, capacidad mental de poder parar los latidos de un pequeño animal como es una rana, me parece algo extraordinario, David? claro, y tú date cuenta la situación de pánico que tendrían al otro lado del charco, en Estados Unidos, y entenderemos ahora por qué esa maravillosa película de el hombre que mira fijamente a las cabras, ¿no? Que precisamente habla de este momento de quizá de pánico por parte de Estados Unidos y de un montón de científicos y un montón de pastas que investigaron para investigar precisamente los fenómenos parapsicológicos. Entre ellos Uri Geller estaba por allí también, ¿no? Con la CIA y tal. Y también igual entendemos por qué había
especial intención o una especial, no sé cómo, el MK Ultra, ¿no? ¿Cómo es posible que se ocurriera el MK Ultra? Pues básicamente por el tema de pánico de la Guerra Fría. Y esta gente dice que tienen a una señora que es una especie de X-Men que es capaz de parar los latidos de un corazón de un... De, de tal que, o sea, puede acercarse al presidente del gobierno una palmadita y pararle el corazón o cosas así, o que no podrán hacer, ¿no? De repente hubo como un pánico y claro, ahí Me está la parece magia, ¿no? también, David, parece también una especie de guerra fría en este sentido parapsicológico, ¿eh? Claro, claro, es Porque si andaba, absolutamente. si andaba el Uri Geller por el otro bando, cuidado. Es que de hecho lo que gasten en investigar esto no lo gastarían igual en misiles nucleares o en ese tipo de cosas, ¿no? Que era una campaña por parte de los rusos para que ellos para que los americanos invirtieran dinero donde no debían, pues puede ser, puede ser, ahí está. De hecho, fíjate que yo, si la gente busca por internet o por Google, de hecho puede buscar y los famosos vídeos de Nina Kulayina, ¿no? Que salen vídeos de ella haciendo, moviendo cerillas, moviendo cigarros en una urna, moviendo cosas así, que son muy interesantes, ¿no? Son parte de la historia de la parapsicología, ¿no? Sin embargo, es curioso que después se han replicado constantemente a lo largo de un montón de magos que han querido hacer ese tipo de experimentos. Bueno, estoy poniendo un vídeo que se la ve, por ejemplo, moviendo un reloj, las No brújulas o la hables, no brújula. hables, no hables de que estás poniendo vídeo ni nada de eso. Sí, sí, pero bueno, un poco para que lo entienda, si lo buscáis por Google, es que estas imágenes son como historia, ¿no? Forman parte de varios documentales a lo largo de la historia de ellas, además en distintas edades, pues moviendo ponen un vaso encima o una urna y moviendo, pues eso, cigarrillos, moviendo urnas, o sea, moviendo cosas así o cosas a veces metálicas, a veces no, ¿no? Y eso se supone que estaba todo bajo supervisión de científicos, ¿no? Pero sin embargo después Manu Carballal, que es mago, hay vídeos de él que incluso dentro de con Carlos Bustos en el Centinela del Misterio replicó algunos de esos experimentos, ¿no? Delante de Carlos Bustos, que Carlos Bustos se supone que es escéptico, ¿no? O bueno, depende de lo que llamemos escéptico, es o incluso el propio Manu, yo lo llamaría escéptico, pero él dice que está abierto a un 1% de posibilidades de que hay un 1% de que igual sí que hay algo, ¿no? Hay ahí que no podemos explicar, ¿no? O sea, que decir, en principio está abierto a que sea creyente, no es como los pseudoescépticos que puedan ser del meo que dicen que no hay nada absolutamente, ¿no? Pero vamos, pongamos que de primeras Carlos Bustos no es fácil metérsela, ¿no? Y hay algún vídeo de ellos, de Manu haciendo el mismo truco de Mina Colaina con Carlos Bustos abriendo la boca diciendo, hostia, Manu, o sea, ¿cómo es posible esto? O sea, quiero decir, si a alguien escéptico se la puedes colar, aún sabiendo que Manu es mago, imagínate si es que igual esta Mina Coleína igual era alguien alucinante, asombrosa, y que rodeada de científicos se la podía colar a todos. Es bastante complicado, pero no Hombre, descartable, ¿no? hay que tener en cuenta que cuando detuvo supuestamente el latido de la rana no estaba sola ante personas que estaban allí viendo. Sí, esto, fijaros, si habéis visto la peli de Luces Rojas, precisamente es que habla directamente de esto. Habla más de la parte americana, de Uri Geller, Jim Randi, ¿no? Cambiando un poco los nombres, un poco la historia, ¿no? Una película maravillosa. Pero de hecho trata a los científicos que están con esta gente, los trata un poco de ingenuos, entre comillas, que claro, porque no son magos. Manu lo tiene muy claro. Tú para investigar los fenómenos parapsicológicos tienes que tener estudios de magia, tienes que saber magia, y es una de las claves, porque a un científico claro que lo puedes engañar con ilusionismo y puedes hacerle creer algo que no es. No es tan difícil, porque son seres humanos de primeras, ¿no? Bueno, Entonces ahí están pero los Jim Randy. seas un ser humano Mm, de los de andar por casa, como digo yo siempre, eso no implica que ante un fenómeno extraordinario que te están intentando colar, no dudes. Y aunque no seas mago, hay que intentar buscar la verdad que hay detrás de lo que te están enseñando. Yo siempre lo digo, sí, aunque tu capacidad no tenga la posibilidad de poder percibir un engaño que te están manifestando a tu cara, no tienes por qué creerte lo que te están mostrando. Sobre todo cuando es algo extraordinario fuera de la ciencia y fuera del mm, razonamiento humano. Hay que claro. buscar lo que hay más atrás y buscar diferentes perspectivas de poder visionar aquella situación que te han enseñado para intentar hallar algún fallo en este sentido que tú dices. Sí, pero yo de hecho, fíjate, es algo que hemos perdido en los 80 y los 90. La parapsicología era una ciencia y ahora está mal vista, ¿no? Y yo creo que precisamente son los científicos los que tienen que investigar ese tipo de cosas, ¿no? Y lo han hecho. Lo que pasa es que es verdad que después lo han desmitificado mucho, o casi todo, ¿no?
pero son ellos los que lo tienen que sacar. De hecho, la propia Mina Kulagina es la ciencia la que la da a conocer, ¿eh? No es la televisión, ni un show de espectáculos, ni nada de esto, ¿no? Pero claro, si un mago es capaz de replicar algo que hace alguien que se supone que tiene poderes, o sea, si un mago, un ilusionista es capaz de replicar esos mismos experimentos y esos mismos movimientos, ¿significa que está mintiendo a la otra persona? Ahí tenemos la duda. De hecho, Manu no lo descarta del todo, ¿eh? Que esto es interesante. Y incluso el propio Uri Geller, que le han pillado en varios renuncios, ¿no? Haciendo trucos o haciendo. Se le ha visto el truco en varias ocasiones, tampoco lo descarta, ¿no? Y esto es un dilema que, por ejemplo, yo leyendo alguno de los libros, Manu Carballal, que lo tuvo a Uri Geller en su programa en TV, cuando tuvo un programa de estos en televisión gallega de bastante audiencia, hablaba de estos temas, tuvo a Uri Geller en su programa y cuenta una situación, una escena que es curiosa porque le había firmado un contrato de que él, como mucho, iba a la televisión y podía hacer un truco dos o un truco dos o dos o tres cositas, pero muy sencillitas y tal, y que era lo único que estaba obligado a hacer, ¿no? Pues cuando llega justo un poco antes de empezar el espectáculo y tal, y se reúne con Manu Carballal y tal, y es como que de repente dice, a ver, toma este papel y tal, ¿qué es lo que... Te voy a hacer lo que estás pensando, y se lo dibuja y tal. Y le hace un experimento y Manu estaba pensando en un ovni, y el otro le dibuja un ovni. Y entonces en ese momento se pone muy contento Uri Geller, hoy sí te lo tengo, hoy sí lo tengo, y se pone a cantar, a bailar, no sé qué, se pone muy contento y tal. Y Manu está flipando y tal. Como diciendo, bueno, el caso es que la conclusión es que él llegaba a decir que Uri Geller no tenía los poderes todos los días. Entonces como que los días que no los tenía que acudir a trucos de magia baratos. Y sin embargo, el día que sí le cuadraba, porque los cosmos coincidían, entonces sí que le salía todo, ¿no? Entonces hay el día del 1, 2, 3, o el día que estuvo con él, y otros días pues le pillan en un renuncio, como le ocurrió cuando Jim Randy recomendó en Estados Unidos a un programa de estos así, en un late night que vino Uri Geller y le pillan un renuncio porque le cambió las cucharas. Y entonces ahí no tenía poderes, ¿no? Claro, Bueno, esto... Uf, yo recuerdo, ahora que hablas de las cucharas, recuerdo hace muchísimos años a Uri Geller en un programa de televisión, me parece que era directísimo, claro. y ahí salió y a través de la televisión, de aquellas televisiones que había entonces, arregló relojes. Sí, bueno... Y yo recuerdo tener un reloj de pulsera que no funcionaba y haciendo lo que yo era un críajo, en aquel entonces tendría sí. 15, 16 añines nada más. Y recuerdo que haciendo lo que él dijo que teníamos que hacer, Mm. el reloj se puso a funcionar. Ah, sí, Y, mira. y lo de las cucharas, bueno, lo de las cucharas que ponía dos cucharas una de espaldas a la otra y hacía determinadas circunstancias, también se doblaban. Eso sí, tú cerrabas los ojos. Pero eso tiene una explicación física, lo de las cucharas. Pero lo de los relojes fue extraordinario. Porque luego llamaron diferentes personas al programa este que te estoy diciendo, Sí, sí, sí. certificando, porque claro, podías decir, bueno, llaman unos que ya están interesados, programados de antemano, apalabrado para que hablen y digan que es verdad que se les ha funcionado, aunque a otros no. Pero es que en mi caso se arregló. Ujú. De hecho, el caso de Mónica Nieto empieza aquí. Justamente es una de la madre Mónica Nieto, al ver el programa de Uri Geller o uno de los programas, le dice a sus dos hijos, entre ellos a su hija Mónica, toma, poner doblar cucharas ahí. Y resulta que la niña doblaba cucharas y muchas más cosas maravillosas. O sea que ese fue el inicio de la historia de Mónica Nieto, pero bueno, eso es otra Ujú. historia, ¿eh? Yo soy bastante escéptico, con Uri Geller. Yo, evidentemente, yo quisiera saber por qué arrancaban eso, pero la verdad es que muchísimos ilusionistas han desmentido, le han pillado muchos renuncios a Uri Geller. No sé si es que igual, de verdad, como dice Manu, igual tiene días. Que hay días que sí que Puede tiene ser, los puede ser. poderes. No cierro la puerta del Bueno, todo, pero soy bastante escéptico. yo en mi caso el reloj se puso a funcionar. Sí, sí. Casualidad, pues oye, pudiera ser, pero a mí en aquel momento con 15, 16 años me pareció algo Claro, extraordinario. flipaste, claro. A ver, Claro, claro, evidentemente. Bueno, también quiero anunciarte también, ¿no? Que no solamente Nina era la única que tenía, o sea, no era Nina con la niña la única de las que se hablaba, ¿no? En aquella época, ¿no? Había otras que eran del mismo estilo, que tenían también ese tipo de poderes, ¿no? Había otra rusa que era Ala Vinogradova también, por ejemplo. Y después también quiero hablar de Enrique Mázquez, ¿no? Que también estuvo con Manu Carballal y era otro de estos magos, este era argentino y se dedicaba a ir a los programas tipo Ana Rosa, pero allí de Argentina
a desmitificar y desmontar precisamente a muchos de estos gente que decía que tenía poderes y tal, y no solamente a replicar los trucos que ellos hacían, sino a desmontarlo, ¿no? Un poco era un discípulo de Jeff Randy. Y era un tío fascinante, y en YouTube hay un montón de vídeos desmontando y tal, incluso esta gente que hacía operaciones y te sacaba tumores, y él lo replicaba, Manu también lo hacía, ¿no? Y son ilusionismo puro y duro, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa época, ¿no? Maravillosa Esto fíjate, entre el misticismo y tal. me está recordando mucho a lo que pasó al principio de los principios casi con las hermanas Fox. Sí, un poco más atrás. Te quiero Eh, decir que estas hermanas también supuestamente tenían determinados poderes para provocar y hacer determinados fenómenos paranormales. Pero mm, claro, en aquella época, si tenías esos conocimientos ilusionistas que tú estás mencionando, seguramente se podían haber valido de ellos para poder engañar a la gente. Y en aquel momento todavía era más fácil que posteriormente. y además había esa necesidad de un montón de muertos de la guerra, de la Gran Guerra, que había esa necesidad de querer contactar con los familiares muertos, ¿no? Y todo esto. Es que esto es como todo. Fíjate, ahora mismamente a medida que crece la tecnología y la ciencia y la investigación, pues esto ya queda como en desuso, ¿no? Queda como muy de los 80, muy de los 90 y todo esto, ¿no? De hecho, todo lo que tecnología que se hablaba o que se utilizó en la investigación parapsicológica de Estados Unidos, hablaban de que igual la gente que tenía estos sueños oníricos, que eran capaces de volar oníricamente y atravesar y verlo si había armas nucleares de Rusia en tales sitios o había armamento y tal, dice, es que tienen un 40% de posibilidades de acertar, ¿no? Según las estadísticas y tal. Claro, ahora mismo mandan un satélite, tienen 99% de posibilidades, ¿no? Entonces, los otros se parecían mucho así dar resultados aleatorios, pues es la probabilidad que tienes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, por un lado, me parece interesante que ahora nos parece naif, ¿no? De hecho, pero había que investigarlo, ¿no? O sea, de repente hay un fallo de seguridad. Fíjate un poco como lo que pasa con los ovnis hoy del Pentágono, o como qué pasa con todo lo que vuela por ahí, de repente hay como una alerta de tenemos un fallo de seguridad allá arriba, ¿no? Hay que investigarlo, ¿no? Obviamente, nos parece muy, muy naif desde un punto de vista de que haya gente que pueda tener poderes un poco como X-Men, pero rebajado 10 grados también, ¿no? Porque vamos a ver que son cosas muy pequeñitas, ¿no? O sea que no Bueno, estamos ante pero X-Men. tú sabes, David, que hoy en día, hoy por hoy, hay muchísimas circunstancias, muchísimas, igual exagero, pero hay muchas circunstancias que son inexplicables científicamente hablando y humanamente hablando. Que a lo mejor en un futuro, quién sabe, por qué no, podrían Claro. tener una explicación, no lo sabemos. Pero mientras esa explicación no se halle, Mm. podemos otorgarles el calificativo de paranormal. O el beneficio de la duda me gusta más. Pero yo lo que Sí, me y el refiero es que beneficio de la duda siempre, eso siempre, David, siempre. pero también es verdad que hay casos que son muy fragantes y hay que desmentirlos porque hay mucha gente que se dedica, y de hecho es la gran losa de la parapsicología, hay mucha gente que ha estafado con esto y mucho dinero y ha engañado a mucha gente, entonces se ha cargado el resto de trabajos, ¿no? Paco Mañez, por ejemplo, es una persona que ha investigado mucho más, se murió hace poco y tal, y pues las estafas de uno arrastran el trabajo de todos los demás, ¿no? De verdad, si de verdad hay algo, es tan difícil a veces saber si hay algo de verdad ahí, porque hay tantos casos que son fraudes y hay que desmontarlos, ¿no? Pero yo a lo que me refiero es que cuanta más tecnología en nuestra civilización, menos necesidad hay de acudir al misticismo. A eso me refiero, ¿no? No sé por qué hay esa extrapolación, ¿no? No hay necesidad de acudir a la parapsicología o a las pseudociencias si tenemos la medicina convencional al alcance, en principio, de casi todo el mundo. Cuanta más tengamos lo segundo, menos acudimos a lo primero, ¿no? Y es más eficaz y más eficiente lo primero porque normalmente cuando vas y haces las pruebas científicas y haces el método científico, como hay que hacerlo, el 100% de las veces da positivo, si no, no se aplicaría, Bueno, ¿no? es O habría que que ver qué ocurre. Cosa que no hay que ocurre con lo otro. tener, sí, hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, la primera entrevista que me hicieron en Teleparencia hace un montón de años hablando de Ujú, estos temas, yo les dije que no había nadie más escéptico que yo en este ujú. sentido. Y se quedaron así como un poquitín asustados y me preguntaron, ¿tú eres escéptico? Digo, sí. Claro, Digo, y mucho. Precisamente porque soy escéptico, intento buscar, encontrar, hallar la verdad que existe o que puede haber detrás de todos esos fenómenos que no somos capaces de explicar humanamente hablando. ujú, Y cuando, como te he dicho antes, no encuentro o no encontramos un razonamiento humanamente razonable, entonces sí se le puede, entre comillas, como tú bien has dicho, catalogar de algo anormal, pero siempre manteniendo la duda y siempre esperando, ¿por qué no?, que en un futuro haya una explicación científica al respecto. claro.
Es que fíjate que sobre esto, que es un poco salirnos de la tangente, em, y además toca directamente con la gente que es adivina o que puede incluso adivinar cartas, las cartas Cerner o las cartas, cosas así, ¿no? O el saber cómo hace Mónica Nieto, saber el color de la carta que había dentro de la caja y todo esto. Hay gente que tiene una capacidad alucinante de leer los gestos del cuerpo humano, leer el lenguaje no verbal del ser humano, los gestos, y puede leértelo como si fueras una mente abierta, claro. Incluso a veces lo hacen incluso sin darse cuenta de que de saber por qué una persona miente o por qué una persona has acertado en tu predicción y todo esto, ¿no? Y sin embargo, claro, tú desde fuera que no sabes que existe eso, de hecho hay ciencias del comportamiento, ¿no? Que es una ciencia que lo estudia y se estudia en muchos criminólogos y mucho de ciencia de policía y todo esto, se estudia muchísimo todo eso, ¿no? Sobre todo para interrogatorios y tal, pero a alguien que no conozca eso, realmente le No, parece que ese tío tiene poderes. David, no, claro que parece que tiene poder, pero eso es así, fíjate, yo recuerdo hace unos 15 años, 20 años quizás, en la Asociación Amin Queroco de Valladolid, en una reunión que tuvimos con gente experta que venía de diferentes lugares de España, y uno de ellos precisamente estaba comentando esto que tú estás diciendo, esa Ujú, capacidad intrínseca que tiene él como ser humano ujú, de tener la capacidad de poder observar a la gente y ver determinados déficits que tienen a nivel físico y automáticamente saber que tienen un problema. Y puso un ejemplo muy claro. ujú, Yo recuerdo que había allí un matrimonio que habían venido no me acuerdo si eran de Barcelona, eran catalanes seguro, pero no me acuerdo si habían venido de Barcelona, y venían, pues era invierno y tenían frío, porque aquí el frío es seco y hace en invierno, entonces todavía más que ahora, muchas bajas temperaturas. ujú. Y recuerdo que sentados todos, porque estábamos haciendo una especie de mesa redonda, todos sentados, le cogió a la mujer y le dijo, un ejemplo de lo que te estoy diciendo es que tú tienes un problema de pies. Mm. La mujer se quedó asustada porque no se habían visto. Sí. Cuando se vieron por primera vez, la mujer ya estaba sentada, él había entrado casi la última persona que entró allí en la sala era él, o sea, no se habían visto anteriormente, no se conocían con anterioridad, y esta mujer que planteaba un poquitín de dudas en este sentido que tú estás diciendo, se lo dijo claramente. Además lo dijo allí, delante de todo el mundo, no nos hemos visto nunca, no te conozco, yo he venido casi el último, tú estabas aquí sentada, no te he visto andar, no te he visto nada, sin embargo sé que tienes un problema en los pies. Y la mujer lo reconoció. Y esto es debido precisamente a lo que tú estás diciendo. No Claro, es una cosa extraordinaria paranormal, sí es extraordinario que tenga esa capacidad de poder observar y percibir pues esos déficits, pero porque algo vio a la hora de sentarse o algo, pero esto muchas mujeres lo llaman instinto o lo llaman intuición, ¿no? Hay algo ahí que no me cuadra. Lo que me acaba de decir con lo que me está diciendo. Está mintiendo, ha hecho un gesto raro, un microgesto, todo esto, y hay algo ahí que le dice que no cuadra. Y eso, intuición, instinto, es porque tus ojos reciben más información de la que tú puedes rápidamente analizar o o a sentir. lo mejor lo procesas de una forma distinta que se procesa habitualmente y por eso tienes esa capacidad de poder observar esa deficiencia. Ujú. Sí, 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 ¿no? Es todo un estudio y que es alucinante, ¿no? De los microgestos y todo esto, sí, sí, efectivamente. Yo creo que tiene que ver mucho la parapsicología con ahí, ¿no? Es decir, cómo es capaz alguien de adivinar las cartas Zener con un 99% de posibilidades? Pues no lo sé. Alguien se ha llamado la atención que igual cuando sale un cuadro alguien hace un microgesto o cuando ve que va a fallar gira así con la cadera o yo qué sé, mil cosas que le da información que igual hasta la propia niña ni siquiera se da cuenta, ¿no? El caso de Nina Colaina va un poco más allá, o sea, entre la leyenda y las pruebas que tenemos hay bastante diferencia, es decir, lo que vemos en los vídeos de ella famosa es bastante alucinante, pero claro, todo lo que vemos en los vídeos de Nina lo puede replicar un mago. Ahora, lo que hay en los informes y lo que dicen que ella era capaz de hacer, eso no lo hemos visto nunca en vídeo. Es que esta es la gran diferencia, ¿no? Te contaré, te contaré. Mira, te quiero empezar diciendo, ¿no? Lo de Nina, que era una heroína alucinante de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que nació por la entonces que se llamaba Leningrado, que hoy es la San Petersburgo, ¿no? En 1926. En el 41, cuando los nazis iniciaron la ofensiva de la tierra en tierras de la URSS, y cuando Leningrado fue sitiada, la pequeña Nina de 14-15 años se alistó en el ejército. Luchó junto con su hermana, su padre y su hermano, ¿no? Para defender la ciudad, convirtiéndose en una operadora de radio en un regimiento de tanques. 900 días de feroz
sitiaron la ciudad de Leningrado, ella servía en el escuadrón de blindados número 71 y en los legendarios T-34. Y durante ese tiempo, donde las noches de más de 40 grados de noche de frío, con cortes de luz, bombardeos, una de esas noches fue alcanzada por una metralla, ¿no? Y en el enero del 44 fue gravemente herida por esa artillería nazi. Y fue ingresada de urgencia. De aquella fue merecedora de la medalla de valor y de un ascenso a sargento con 18 años, ejército rojo con apenas 18 años. Esto si hubiera sido americana tal, yo tendría 40 películas, ¿no? Este personaje. El caso es que ya una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial se casó con Víctor Vasilievich Kulagin, que es un ingeniero naval del Báltico y miembro, esto es muy importante, miembro del comité local del Partido Comunista. Esto, por supuesto, es un puesto de poder, bueno, un puesto importantillo, ¿no? Tenía bastante poder, ¿no? No es que sean de los órganos superiores del partido o de la KGB, pero él podía ser como el enlace. Tuvieron 3 hijos y ella adoptó su apellido, ¿no? El ser miembro del comité del partido, pues yo que sé, puede ser como representar al partido en su ámbito territorial, mantener la comunicación con un comité central, eran uno de los poderes que tenía, los órganos superiores del partido, ¿no? O también era el encargado de organizar y dirigir actividades políticas, económicas, sociales del partido, de la región, era como una especie de ministro, bueno, entre concejal y ministro, un poco así, supervisar y controlar el cumplimiento de directrices y decisiones del partido por parte de las instituciones gubernamentales, las empresas estatales y las organizaciones sociales. Formar y educar a los miembros y simpatizantes del partido, defender los intereses y derechos de los trabajadores, campesinos. Claro, es una persona que tiene cierto poder. Entonces, si una persona de cierto poder, dentro del Partido Comunista, te dice que su esposa tiene poderes, pues igual también costaba un poco replicarle, ¿no? Igual no era buena idea ¿sabes? Una posición de poder, pues vale, si tiene poderes lo que tú digas, ¿no? En el 63, Ana Kulagina, se supone que era ama de casa y madre, es ingresada en el hospital de Leningrado por una crisis nerviosa. Y durante ese tiempo Nina, para matar el tiempo, se dedicaba a coser, ¿no? Y parece que ahí es cuando empiezan a vislumbrar sus habilidades especiales. Las enfermeras contaban que Nina era capaz de encontrar las madejas de hilo del color que necesitaba rebuscando en el cesto sin necesidad de mirar. Esto, hombre, como superpoder es curioso, ¿no? No es que yo preferiría volar, pero bueno, tampoco está mal, ¿no? O sea que con sus manos metía así en la caja y sacaba el color, siempre acertaba, ¿no? Y ahí empezaron los rumores sobre ella. Por lo que sea, el doctor Leonid Leonidovich, jefe del Departamento de Fisiología del Instituto Berterev del Cerebro y profesor de Fisiología de la Universidad de Leningrado desde el 43, tenía como objetivo investigar el fenómeno de la percepción dermoóptica. Justo, claro, era justo lo que tenía la Nina Kulagina, ¿no? Presunta capacidad extrasensorial de percibir información, colores o formas a través de la sensibilidad de la epidermia. Este encuentro fue decisivo en la conexión con el mundo científico ruso, a la vez de la conexión con su marido con el Partido Comunista. O sea que teníamos las dos ramas. De repente, una rama del Partido Comunista, que era el poder, y aparte, de pronto, la ciencia se fija en ella, ¿no? Más allá de que los científicos crean o no en el caso, claro, esto habría que tener los contextos, ¿no? Hay que recordar que estamos hablando de la Rusia de Khrushchev. O sea, es un poco post-Stalin, que ya, digamos que la Rusia, siendo todavía bastante autoritaria, era un poquito más ligerita, había aflojado un poquito la cosa, ¿no? No se dedicaban a eliminar presuntos traidores o presuntos conspiradores, a eliminarlos y borrarlos de las fotos, ¿no? Y enviarlos a Siberia o eliminarlos. No está, eso ya había eso ya había pasado, ¿no? Pero aún así no dejaba de ser, bueno, pues un régimen un poco más durillo, ¿no? Y el plan, pues eso, como digamos, si tu superior te dice algo, pues recordemos que Khrushchev, de hecho, incluso había denunciado las prácticas de Stalin en su momento, ¿no? Y había refrenado algunas reformas. Bueno, también es verdad que los comunistas son ateos, cosa que es curioso, o sea, que los que eran superiores de los de su marido, pues les costaba un poco crear en milagros y todo esto, ¿no? Leonid, que no era un científico cualquiera, que esta es la diferencia, claro, si un científico de alto nivel te apoya, de repente te pone en los ojos de todo el mundo, ¿no? Pero como Lenin no era un científico cualquiera, intentó replicar el fenómeno en la Universidad de Leningrado, en el laboratorio de parapsicología de Rine y en la Universidad de Duke. Rine es otro de los científicos importantes de la parapsicología, ¿no? Donde se dijo que durante sus más de 30 años de investigación paranormal jamás había visto nada parecido, refiriéndose a Nina. Es decir, es la ciencia, son los científicos las que le insisten a Nina que haga los experimentos y ella siempre se presta a todos, ¿eh?
Es verdad que, claro, estábamos hablando de que empieza la Guerra Fría, entonces los científicos que van son de este bloque, ¿no? Y la información que nos llega aquí es con bastante cuentagotas. Hasta que no se rompe el bloque después, muy pocos científicos, sobre todo americanos, pueden llegar hasta allí, ¿no? Durante las primeras entrevistas del matrimonio describían las capacidades asombrosas de Nina como psicoquinéticas, que aseguraban manifestar desde su juventud. Decía que lo heredó de su madre y que le ocurría especialmente en los brotes de ira. Yo me imagino a esta señora discutiendo con su marido y cuando su marido se giraba, esta señora empezaba a tirar cosas con la mano y cuando se giraba el marido decía, ¿qué ha pasado? Porque está todo en el suelo. Ah, ha sido la telequinesis, ¿no? ¿Te lo imaginas? Cuando se enfadaba, las cosas se mueven o se rompen solas, aseguraba su esposo. Bueno, luego el doctor Vasilievich puso supuestamente reproducir en condiciones de control lo que veía en aquellas cintas mudas en blanco y negro en el laboratorio de la universidad. Fue cuando él se jugó su prestigio y credibilidad para dar a conocer el caso al mundo. Hombre, hay que tener en cuenta que no es el mundo de aquel, no es como el de ahora, ¿no? Estamos hablando ya del 60 y algo, ¿no? Ahora, igual que se presten a estos científicos es bastante difícil, pero bueno, igual deberían de prestarse más, ¿no? Aunque sea para desmitificarlo. En enero del 64, en el Congreso de Médicos y Científicos de Leningrado, Nina fue presentada a la comunidad científica, a lo grande. Lo único que, bueno, en el 66, Vassiliev murió y continuó su colega, el doctor Zenek Rekdaj. Bueno, no sé si lo digo correctamente, mi ruso está un poco atascado, que es psicólogo, Instituto Militar de Praga, psicólogo vinculado a la KGB. O sea que eso también me parece interesante, ¿no? Que ella esté asociada por un lado al Partido Comunista, básicamente por lo político, y después a la KGB por lo científico, me parece como, wow, tiene bastantes enlaces ahí, ¿no? Yo no sé, claro, esto es como todo. Esta señora siempre se dejó llevar de buen grado y tal. También decirle a la KGB que no te apetece ir, igual es un poco peligroso también, ¿no? Entonces, intentar estafar a la KGB con trucos baratos, hostia, es jugársela mucho también, ¿no? ¿O era el KGB cómplice para dar de repente publicidad y decir que grande Rusia y poner un poco lo que decíamos antes, un poco a Estados Unidos atento a que de repente tenían a señoras que tenían poderes especiales? Forma parte de la publicidad, del engaño. ¿Te puedes fiar del todo de estos científicos tan vinculados al régimen de aquel? Bueno, inventor, este científico, el doctor Zenek, es el inventor del término psicotrónica, al referirse a la parapsicología en el ambiente académico durante la Guerra Fría y su intento para uso militar, ¿no? Psicotrónica en la Unión Soviética es una serie de técnicas, técnicas parapsicológicas y electromagnéticas para el espionaje y la guerra psicológica, ¿no? La telepatía, la telequinesis como herramientas militares, manipulación del comportamiento humano a través de las ondas de radio y microondas. Luego, a todo esto, como decíamos, responderían los americanos, ¿no? Como en la película del El hombre que miraba fijamente a las cabras, ¿no? O el MK Ultra, que tanto miedo da, ¿no? Que el MK Ultra también, joder, eso tiene otro programa también, es que me parece terrible eso, pero bueno. Desde el 64 hasta 1990, fíjate la cantidad de años que estuvo Nina, fue conejillo de indias para investigadores soviéticos y llegados después del mundo entero. Aunque los americanos, como digo, con muchas reticencias y a última hora. Pero hasta 25 laboratorios diferentes, Leningrado, Moscú, Instituto Psiquiátrico de Berterev, o el Instituto Polenov, Alams, ¿no? Todos haciendo un montón de pruebas con esta pobre señora. Yo imagino que por lo menos la invitarían a comer o le darían un solín o algo, no lo sé, pero la verdad es que la tenían ocupada, ¿eh? Desde el 64 al 90. Mónica Oltra estuvo desde los 14, 15 hasta los 18 y los mandó a tomar por culo. Y dice, no quiero saber nada más de pruebas. Esta señora, por lo que sea, no, bueno, no pudo o no le apeteció o igual congratulaba con ellos, no lo sé, bueno. Claro, la pregunta es si de verdad usaba hilos delante de todos estos científicos o imanes entre la ropa o si tuviera... Bueno, hay una de las teorías que dice que como ella, por culpa de aquella metralla que tuvo en aquella explosión, que si tenía metralla magnética en su cuerpo y entonces si eso ella pudo haber de alguna manera que es el motivo por el que mueve mover cosas y tal. Pero de verdad que todos los experimentos que le han hecho, todas las pruebas, análisis, test y no sé qué, siempre daban negativos, ¿no? Incluso antes de hacer los experimentos, a ella le pasaban imanes por allí o hacían algo y tal para ver si tenía algo y nunca le descubrieron nada. No sé si es que era muy buena escondiéndolo o tenía cómplices o algo así, ¿no? Y decimos, los investigadores fueron más que duros
con todos los controles, ¿no? Rayos X para eliminar la posibilidad de metralla, se usaron vidrio, cerámica, oro, plástico y cosas no de metálico, entre ellos cigarros, por ejemplo, que no tal. Lo que no sé es que cuando no miraban los científicos ya pegaba el cambiazo o tenía algún cómplice, vete tú a saber. Revisaban la mesa, inspección médica, nada de imanes, le pedían que se lavara las manos. Bueno, le ponían una brújula y esta cambiaba de posición hasta más de 10 veces. Durante los últimos años 60, las pruebas de control fueron muy exigentes y están los informes científicos, evidentemente. La pena es no tener la grabación completa de todo lo que ocurre ahí para saber si, como con Uri Geller, le pillan algún renuncio en alguna prueba o alguna historia, ¿no? Y no solo movía objetos pequeños, también hablaban de telepatía y clarividencia, psicofotografía, que es la técnica, por ejemplo, que ella lo tenía esa habilidad, bueno, supuestamente, la técnica que consistía en usar la fotografía como medio para explorar y expresar aspectos de personalidad, las emociones y la historia personal de una persona. O sea, tocaba una fotografía y te contaba su vida, básicamente. Que eso también puedes decir, bueno, a veces una persona simplemente por cómo lleva el pelo, cómo viste, tal, puede sacar mucha información, ¿no? Pero bueno. La dermóptica, como hemos dicho antes, era la supuesta capacidad paranormal para permitir recibir y percibir e interpretar radiaciones de luz visible sin usar los ojos, a través de la piel. Algunos autores afirman que se puede leer textos e imágenes con la piel, especialmente con los dedos. También dice que tenía fitometarquia, que es otro supuesto fenómeno paranormal que consistía en la capacidad de influir en el crecimiento o la muerte de las plantas con la mente. Es decir, si tiene un geranio ya al lado, ella puede hacer y en 2 o 3 días igual se apagaba o se encendía o se iluminaba. Parazoogénesis o pararquia, capacidad de influir en la vida o la muerte de los animales con la mente. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? De la rana, que si era capaz de parar el corazón de una rana. Y la pirogénesis, provocar fuego con la mente, como la peli de Ojos de Fuego, ¿no? Bueno, hablamos que era capaz de alterar la trayectoria de un rayo láser, provocar quemaduras con el contacto de sus manos, que de eso sí que tenemos alguna prueba, o por lo menos sobre todo testimonios, pero alguna prueba, por lo menos alguna foto y tal. Separar la yema de la clara de un huevo en una solución salina, a 2 metros de distancia. Tenemos informes y testimonios, pero nunca encontré vídeos de estos fenómenos los más alucinantes, ¿no? Por lo menos yo no los he encontrado. Lo que no sé si, claro, si Manu Carballal o Enrique Márquez pueden separar la yema del huevo. Eso no lo sé, pero como no han visto vídeos haciéndolo, no pueden replicarlo, ¿no? Es importante saber para saber cómo lo puede haber hecho, para ellos deducir si hay alguna prueba, algún truco para poder replicar todo esto. Parece ser que, al igual que la niña de Stranger Things, estas pruebas tenían un enorme coste físico para Nina. Que la experimentación llegó a tener hasta 240 pulsaciones, la señora. Llegaba a perder entre 500 y 700 gramos, incluso otras más duras. 2 kilos en una sola sesión llegó a perder. La detectaban según los controles electroencefálicos y el gran estado emocional de Nina con alteraciones y niveles altos de azúcar. Se quejaba de fuertes dolores de espaldas, pérdidas de visión y de hecho su salud se perjudicó en los últimos años, sobre los 90, ¿no? Con dolores en brazos y piernas y vértigos. Aún así, con todo eso, ella pedía descansar un poco, pero siempre era muy pro a hacer estos tipos de experimentos y ella quería siempre contribuir, ¿no? Y siempre a favor, ¿no? Cosa que después de tantos años, te dices, joder, ya han hecho 40.000 pruebas y, oye, es muy loable, ¿no? Por su parte. Tener la paciencia de aguantar a todos estos médicos y todas estas pruebas. Repetitivas, aburridas una y otra vez, ¿eh? Bien. Esto como todo, ¿no? También está el tipo de... Ella se sentía el centro del mundo cuando era el centro de estos experimentos. No sé si hay algo ahí de que ser el centro de atención, el que todo el mundo te quiera hacer las pruebas, que todo el mundo, un poco la estrellita, en ese grosso modo, o algo así, ¿no? Bueno, pues puede ser, no sé si hay algo de eso, ¿no? O sencillamente a cambio de un bocadillo o algo así, pero bueno, tampoco es que siendo su pareja quien era, creo que tampoco es que pasara mucha hambre en principio, pero bueno. De hecho, ya te digo que ni Uri Geller, ni Mónica Nieto, ni Luis Antonio Gasparetto pasaron por tantos experimentos como ellos. Tenemos después también, por ejemplo, el doctor Terietsky, catedrático de física teórica de la Universidad de Moscú, dijo: la señora Kulayina posee una forma de energía que no conocemos. Y aquí empezamos con, bueno, claro, un científico diciendo una forma de energía que no conocemos es algo peculiar, ¿no? Está muy bien
que la estudien los científicos, ¿no? No tanto que lo hagan los que estén interesados en la paranormal, pero igual la presencia de magos ilusionistas, ¿no? Que escaseaba en estos experimentos que le hacían a Mina, pues es peculiar, ¿no? Es decir, está bien que haya científicos, pero tiene que haber magos o tiene que haber ilusionistas para saber si hay algún renuncio. Según continúa el artículo de Manu, que lo tenemos, ¿no?, en el Ojo Crítico, Nina nunca buscó protagonismo. En principio igual tampoco necesitaba buscarlo. Pero ella es verdad que ella no le gusta, o sea, no es que ella llamara a los medios o llamara a los científicos para que hicieran los experimentos, ¿no? Y cuando sus vídeos moviendo objetos a través de la urna se proyectaban en el primer congreso de parapsicología de Moscú y luego fue cuando ella fue conocida en todo el mundo, la convirtieron en objetivo mundial, ¿no? La televisión japonesa consiguió entrevistarla y filmó para ellos las mismas pruebas. Y eso al Kremlin no le hizo mucha gracia en su momento, ¿no? De hecho, a partir de los años 70, los occidentales empezaron a mostrar interés en la señora, ¿no? Y ahí sí que empezó a tener algunos problemas diplomáticos, algunos problemas con el gobierno, ¿no? Porque no la dejaban de fácil acceso. De repente ya no le facilitaban, por ejemplo, pues algunos centros o algunos laboratorios para hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Se tenían que buscar la vida, la gente que venía de fuera, ¿no? Los periodistas o los científicos que venían de fuera, ¿no? El rumor de que un laboratorio ruso había conseguido detener el corazón de un animal, como hemos dicho, con la mente, provocó la alarma en Estados Unidos y de hecho provocó que de repente hubiera ese incremento en saber si eran capaces de replicar los experimentos de Nina. Según los informes, hizo primero que fuera el corazón de una rana más rápido y luego más lento y luego la detuvo. Cuando William A. McGarry y J.G. Pratt, que son investigadores americanos, consiguieron entrevistarla ya hacia el final de su vida, no recibieron ninguna colaboración, como decimos, por parte de las autoridades rusas, ¿no? Quizá porque todavía estaba la Guerra Fría, estaba ahí la Guerra Fría todavía candente y era, aunque estaba un poco más distendida, pero bueno. La vieron entonces en un hotel y replicaron los mismos experimentos y que vieron en las filmaciones, ¿no? Y no le encontraron ningún truco. En el 73, el cardiólogo Elbert Benson, al que no le dejaron usar el laboratorio ruso, como decíamos, pues también montó en un hotel con protocolos muy ambiciosos y replicó los experimentos. De entonces, Kulagina estaba muy enferma y poco después, de hecho, sufriría un ataque al corazón por la tensión de las pruebas, ¿no? Como decíamos, que las pruebas le provocaban, le subía la tensión, el azúcar, le dolía la espalda y todo aquello, ¿no? Le pasaba factura. Aún así, Nina, siempre queriendo a favor de la ciencia, se presentó ante el cardiólogo y obtuvo algunos resultados, pero en este caso, que quizá eran el momento en el que podían tener más decisiones, no fueron del todo concluyentes. Tenemos el caso también, el investigador Benson Herbert, ¿no?, que sí que había experimentado en sus carnes algo que sí que constató, y tenemos fotos, ¿no?, que era que Nina era capaz de proyectar un calor insoportable al roce de sus manos. Es decir, ella te grapaba, te tocaba en un brazo o en una mano, y en unos minutos te empezaba a quemar, y de hecho vemos las fotos con quemaduras en los brazos o en las manos con alguien que quería hacer las pruebas, ¿no? Eso sí que está como aseverado, por lo menos tiene las fotografías y no tendría por qué mentir, ¿no? Este Benson Elbert. No, y de hecho la descripción que dice exactamente, la tengo aquí, dice: después de más o menos un minuto comencé a sentir un profundo dolor físico y necesité apretar los dientes y darme en la cabeza con la mano libre para soportar la continuación de la experiencia. Esto me recuerda un poco a lo de la caja de Dune. No sé ciertamente cuánto tiempo aguanté, pero creo que fueron entre 4 y 5 minutos, después de los que involuntariamente caí en un sofá. Y Nina decidió soltarme por propia voluntad. Pasaron varios minutos que pude recuperarme y ver el área quemada. Bueno, varios alemanes, americanos intentaron también acercarse a Nina, pero ya entonces la censura lo impedía, o incluso la propia salud también, ¿no? Y fue cuando el CSI-COP y el movimiento de detractores profesionales de lo paranormal se funda. No pudieron someterla a los controles y, según dice Manu en su artículo, dice que ninguno de los del movimiento pseudoescéptico o negacionista, intentó nunca investigar a Nina. Que aquí es cuando viene el problema, ¿no? Nina seguía con los experimentos, o los últimos años, aún con el ataque, tuvo un ataque del corazón y la salud muy débil, y entonces en el Instituto de Química y Física de la Academia de Ciencias de la URSS de Moscú, desde entonces es donde hacía las pruebas, hasta el 84. Hablamos de que su influencia en grupos
de ratones, según los informes, Nina era capaz de influir en el pensamiento de organismos vivos. Los ratones sometidos por Nina sobrevivían 10 días más que el resto. También se testó con humanos, capaz de producir procesos inflamatorios, migrañas, heridas, enfermedades de órganos internos, ¿no? O sea que más te valía no cabrear a esta señora, ¿no? Porque lo mismo te daba un herpes o te daba una inflamación o te explotaba un riñón, ¿no? De hecho, el ilusionista, el gran Jacobian, un famoso ruso, mira, este sí es uno de los pocos ilusionistas que pudo visitarla, ¿no? Que creo que está en el enlace de Manu, si no me equivoco. Fue invitado en el 82 por el doctor Gulayev a participar en los experimentos de alterar un rayo láser sobre gas y no supo explicar cómo lo hacía Nina. 2 años después, y con Gorbachev y la perestroika, la someten a otra batería de pruebas y el Departamento de Fibras Químicas en el Instituto Textil y de la Luz. Aquí comienza el caso de la telequinesis en el 87, donde todas sus investigaciones científicas cesan. El MEO, el Movimiento Organizado Escéptico, amparados por el aperturismo de la perestroika, publicaron en la revista El Hombre y la Ley número 6, donde acusaron a Nina de fraude y que durante 25 años consiguió engañar a físicos, químicos, psicólogos, parapsicólogos, ilusionistas, que todos eran una panda de crédulos ignorantes burlados por la estafadora de sin escrúpulos, ¿no? Claro, esto escrito sin haberla investigado, ¿no? Que es un poco wow. Es como que este es el problema y esta es la culpa que echa Manu de esta gente. Es decir, una cosa que es ser escéptico y otra cosa es que sin haberlo investigado digas cosas, ¿no? Porque claro, después puede llegar un juicio y te tienes que retractar, evidentemente, que fue lo que les pasó, ¿no? Pero bueno, la mejor manera de menospreciar y vilipendiar a una persona es precisamente esa, Claro, pero, la más rápida. sí, pero Que después se le luego vuelve en tenga contra. consecuencias jurídicas, puede ser. Claro. De hecho, se le vuelve en contra, le obligaron a retractarse en la revista y fue el ridículo mundial en un juicio, el único caso de un juicio en el cual alguien que dice que tiene poderes gana. O sea, ¿cómo de ridículo has tenido que hacer? Porque no has hecho una investigación seria y yo qué sé, yo si no tengo pruebas, yo no puedo decir que alguien miente o que alguien no tiene poderes o que tiene, yo qué sé, o sea, intenta saber. Tú fíjate cómo está David hoy el periodismo. Bueno, evidentemente así nos va también. Así nos va, así. Seguimos. De hecho, fue un juicio, como digo, sin precedentes, ¿no? En la legislación británica, porque el juicio fue en Gran Bretaña, es curioso, ¿no? Existía una ley de entonces, que fíjate que yo echo de menos aquí, que me parece muy, muy interesante. Existía una ley, la ley del acta de mediums fraudulentos. Que esto es curioso, ¿no? Es como, a ver, alguien dice que te va a adivinar el futuro o te tiene poderes, pues hay un juicio y dice, a ver, un caso práctico, demuéstrame que usted tiene poderes. Que no puede, pues una multa, ¿no? De 2 años y tiene que, de hecho, muchos se fueron de Inglaterra para poder seguir con sus prácticas fraudulentas fueras, ¿no? Me parece curioso, ¿no? Cuanto menos. Creo que este, como digo, es el único caso en el que ganó. Y de hecho era una cosa curiosa, porque era Nina la que había demandado. Normalmente es al revés, demandan a la que dice que tiene poderes, a la medium, no a la poderosa. Bueno, bien. Lo normal es que sean, bueno, testificaron muchos de los científicos que acompañaron a lo largo de la vida de Nina. Las actas están traducidas y las tienes publicadas también en el Ojo Crítico, ¿no? Un montón de páginas. Está en la página web del Ojo Crítico, tenéis la transcripción, que luego igual leo un trocito, la transcripción del juicio, y el juicio es alucinante. O sea, también se podría hacer solamente una película del juicio, de lo que ocurre con flashback o algo así, contando los experimentos, ¿no? Porque más nos creáis que es un debate de alto nivel, ¿eh? O sea, que decir que son científicos hablando de lo suyo. Y claro, ya si ya puedes tener, que eso también es verdad, claro, un científico igual tiene la falacia de autoridad, ¿no? Y aquí son muchos muchos científicos que igual tienen falacia de autoridad o de verdad estaban convencidos, pero también fueron engañados, ¿no? Como decimos, como no tenemos los vídeos de todo ni las pruebas de todo, aquí pues es difícil. A ver, tú me preguntas y digo yo, pues no sé, me cuesta creer que alguien tenga poderes, pero claro, son muchos científicos, también son rusos, una situación política complicada, también está el hecho de que estos científicos estaban jugando su prestigio en un juicio público, ¿no? O sea que hay muchas aristas, ¿no? Los testimonios de los científicos fueron demoledores, ¿no? Aunque algunos de ellos prefirieron guardar silencio por miedo a la mofa, ¿no? El doctor Korzarev, que es el más relevante, ¿no? Era héroe nacional de la URSS, ¿no? Y padre del radar ruso, fíjate. Finalmente la Corte condenó a los demandados a una rectificación, como decíamos, del medio. Se apeló la sentencia, pero aún así en el 88 se confirmó. A ojos de los dos jueces, Nina no era un fraude, que es la sentencia final, ¿no? 2 años después, Nina, en el 1990, muere.
siendo abuela de 8 o 9 nietos, algo así, una cosa. Claro, como decimos, es quizá la mejor y la más grande campaña de conspiración para los Estados Unidos, gaste millones de dólares, tuvo no complicidad de esos científicos por presión política, o realmente tenía poderes, o los engañó a todos. Es bastante Hombre, alucinante. para engañar a todos, algún tipo de poder hay que tener también, ¿eh? Sí, bueno, en ese sentido, o sea, claro, evidentemente, sí, 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 el de tirar una piedra y que y giren todos la cabeza y pegar el cambiazo, no lo sé. Sí. De hecho, mira, te quiero leer una parte del juicio, la transcripción del juicio, que Manu en su momento se encargó de enviárselo a alguien que le tradujera del ruso y todo esto, ¿no? Que hizo un trabajo alucinante. Y es uno de los testigos, ¿no? Que le preguntan en el juicio, ¿no? Y dice, ellos no pueden realizar lo que puede hacer Ninel Seguienieka, literal, cuantitativamente. No lo hemos visto nadie. Una vez tuve tortícolis en el cuello y le pedí que me calentase la zona del dolor. Ella puso sus manos sobre la zona del dolor y noté una fuerte sensación, como quemazón. Ahora sé por qué. De sus manos brota una sustancia orgánica muy específica que actúa como componente irritante a la piel del paciente. Una reacción nerviosa, como si fuera una tirita psicológica. En realidad es un fenómeno psicológico normal, pero en ella se ha alcanzado un nivel anormalmente alto. El representante de la demandante le pregunta, ¿se observó en algún momento que ella colgara algunos imanes sobre su cuerpo? Dice, ¿qué relación puede tener un imán para el movimiento? Lo siento, de copas sobre la mesa como sucedió en el piso de Kikoin, o para el desplazamiento de los cartuchos de fusil fabricados de cartón y tapados con la punta de latón, como Nina ha demostrado en mi casa, los imanes no tienen nada que ver con esto. El juez, ¿cómo podría explicar este fenómeno desde el punto de vista de la ciencia materialista? Y el testigo dice, varios efectos, el testigo es oculto, pero bueno, es científico. Varios efectos han podido capturar los dispositivos utilizados. Los experimentos demuestran que el organismo de Nina es capaz de reproducir ondas electromagnéticas que, por ejemplo, salen de sus manos, lo que es bastante materialista científicamente hablando. Y ya está. ¿Qué más te puedo pedir? Tener en cuenta y entender el mecanismo, eso ya es un asunto de estudio para el futuro. No sé si soy el primero o no, pero me di cuenta de que cuando Nina calienta sus manos sobre la mano de otra persona, con una iluminación adecuada, se puede ver cómo su mano parece cubierta de cristales pequeños. El hecho de que se trata de cristales se puede juzgar por el brillo característico. Y otro de los fenómenos significativos, si observamos la mano de Nina, a través de un filtro de luz se puede observar un potente haz de luz que sale de su mano. Se puede observar a simple vista. Normalmente una persona no desprende ese tipo de brillo. Por ejemplo, como su mano en tensión volitiva. Otro dato interesante es que durante el experimento con el filtro de luz en el que quedan residuos, la lente se vuelve turbia. Eso quiere decir que algo se desprende de las manos de Kulayina y se deposita sobre el filtro. Este fenómeno está muy correlacionado con los otros dos. ¿No será este residuo el que produce quemazón en la piel de otra persona? Dice, debo reconocer que le he dado una explicación fisiológica, en vez de una explicación de física. Nuestra labor consistía en registrar los fenómenos y realmente hemos registrado corpúsculos que desprendían de la mano ionizando el ambiente. Ella comenzó a conducir la electricidad registrada por nuestros dispositivos. Y a pesar de que todo esto entra en los parámetros de la física convencional, aquí estoy convencido que desempeña un papel importante en el cual no es más que una anomalía de su cuerpo. Y no he expuesto todos los fenómenos porque hay fenómenos que son bastante difíciles de explicar. Y le pregunta si había más de 60 dispositivos, o sea, dice, ¿por qué en relación a la última frase? Dice, ¿en los años 60 había dispositivos capaces de registrar dichos fenómenos? Creo que lo sabía, simplemente la gente reaccionó a la ligera ante un fenómeno tan único. ¿O se han confundido? Y bueno, ya te digo, es interesante la historia sobre si es el engaño más grande del mundo o una enorme campaña de publicidad. Yo eso se Pues lo la dejo un explicación poco. de esa científica en el juicio tiene cierta lógica también, ¿eh? Que ella sacara esos componentes como esos cristales y que se aplicaran. Está hablando supuestamente un científico, ¿no? Supuestamente, claro, pero no lo sabemos si coacción o simplemente por.
por mantener, Depende bueno, es quién, anónimo, pero bueno, depende quién estuviera detrás de ella también, ¿no? Supongo. claro, no lo sé. Claro, ahí está. Como digo, esto es una investigación que no se ha conseguido cerrar. No está cerrada la investigación, está abierta y hay mucha información que falta. Pero eso no significa que no la demos, evidentemente. Igual eso tiene una explicación que forma parte de su truco de magia, que yo que sé, igual cuando no miraba a nadie y en el bolso tiene estas cosas que le permiten un compuesto químico de alguna manera. No lo sabemos, no lo sé. Tampoco soy mago, claro, evidentemente. Pero es curioso. David, ¿dónde te puede seguir la gente que nos está escuchando? Pues en el canal de Pites de Grao, en Clave 45, o en La Clave Roja, en YouTube, en Evox, por todos lados. Ahí estamos. David, un fuerte abrazo. Un abrazo.